Eh, por último, pero no menos importante, también me gustaría dar la bienvenida al doctor Javier Laborde. Él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias del UNAM. Realizó su doctorado en la Universidad de Sheffield en Inglaterra en la Facultad de Animal and Plant Science. Desde 1993 es investigador del Instituto de Ecología en la Red de Ecología Funcional con sede en Jalapa. Además, es ecólogo de comunidades forestales, enfocado en la ecología de paisajes tropicales fragmentados y la conservación y restauración de selvas en ellos. Sus investigaciones se han centrado en el estudio de las interacciones planta-animal en paisajes antropizados y su papel en la dispersión de semillas y establecimiento de plantas leñosas, con la finalidad de entender los procesos y factores que facilitan, así como los que impiden la regeneración forestal. Ha realizado sus investigaciones principalmente en paisajes fragmentados de Veracruz, en la Sierra de los Tuxtlas, en la zona costera de La Mancha en Actopan y también en Jamapa, así como en los paisajes agropecuarios en los alrededores de Jalapa y Coatepec, en los bosques de neblina fragmentados. A la fecha, ha publicado 39 artículos en revistas arbitradas y 15 capítulos de libros publicados por editoriales académicas, así como 10 publicaciones de divulgación científica en distintos medios. Ha sido coeditor de 2 libros. Ha dirigido tesis de doctorado, maestría y licenciatura y desde 2005 ha participado activamente en distintos cursos de posgrado como coordinador o profesor invitado con temáticas como ecología de comunidades, conservación biológica y manejo de recursos naturales. Participó activamente en la creación de la biosfera de los Tuxtlas, decretada en 1998, y en la justificación técnica para su reconocimiento internacional por el programa MAP UNESCO. También formó parte del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable en Veracruz entre 2011 y 2016 y ha asesorado a la delegación de Semarnat en Veracruz, en donde participó en la revisión académica independiente de la manifestación de impacto ambiental de la mina de oro Caballo Blanco en Actopan y Alto Lucero, entre otros proyectos. Es investigador titular B y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. A continuación nos presentará su participación que lleva por título Retos ante los conflictos socioambientales. Muchas gracias, doctor Javier. Le cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, voy a desconectar mi cámara porque luego pierdo señal. Voy a empezar a compartir pantalla. Si gusta, yo puedo compartir su presentación por la conexión como me indique. Déjame ver si lo logro, si no, si te lo pido. Lo que pasa es que ahora me salieron muchas pantallas. Se acaba de actualizar mi Zoom y no entiendo nada, pero ahí voy. No, no se preocupe. ¿Ya ven algo? ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Déjenme nada más pasarme al modo de presentación. Yo no veo mi pantalla. No ¿Ustedes sí sé. la ven? Sí. Está en pantalla, está en línea. Pues yo, ¿por qué no veo mi presentación? Ah, ya la veo. Sí la ven completa, ¿va? La vemos como en un aspecto de presentación, pero creo que se ve bien. Madre de Dios, yo la estoy viendo aquí completita en mi pantalla. A ver. Es que aquí se ve completa, pero se ve la siguiente lámina a un lado. Ah, caray, entonces estoy compartiendo la pantalla equivocada. Qué barbaridad. Con esto de que se actualizan los softwares a la mitad. O sea, están viendo el modo de al lado y se ve en la cámara, ya veo. ¿Sabe qué? Mejor compártalo usted y le voy diciendo la siguiente, porque no sé cómo cambiar esto. Claro que sí. Deme un segundo. Voy a dejar de compartir. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Yo la estoy viendo bien, espero que ya la estén viendo completas. Sí le voy a pedir que a los 20 minutos, cuando me falten 5, me avise para ver si acabo de darle todo lo que les quiero platicar. La que sigue, por favor. Lo malo es que no voy a poder señalar las cosas, pero miren, lo que están viendo en la fotografía es la reserva de los Tuxtlas de la UNAM, donde hice mi tesis de licenciatura y he estado yendo a trabajar ahí muy seguido, y esto refleja lo que pasa en cualquier área protegida de México y particularmente de selvas. Tenemos un área protegida y una zona que está convertida en ganadería o agricultura, muy pegada a la reserva.
El esquema de áreas protegidas internacional que más ha pegado es el de reservas tipo Yellowstone, con áreas protegidas donde se saca la población y genera un conflicto muy fuerte, tenso entre los de la estación, que somos los biólogos, y la gente que vive ahí al norte de la estación, que está en el ejido Balzapote y Laguna Escondida, que es la laguna que están viendo. Esto pasa en la Lacandona también, en cualquier reserva y área protegida, pero una de las modalidades que a mí me parece la mejor para proteger la biodiversidad son las de reservas de biosfera, en donde sí se contempla hablar con los ganaderos y los campesinos que están alrededor de la selva. Ahora, muchas selvas de México que tenemos bien protegidas y conservadas están todavía en pie porque los lacandones o los pobladores de ahí en Chimalapas las han defendido contra madereros, contra ganaderos, contra, ¿cómo se llama? Plantaciones de chicle, etcétera. Y las tenemos gracias a ellos. Recientemente también la UNAM, por ejemplo, tiene esta reserva en los Tuxtlas, tiene otra en la Lacandona y en Jalisco, y el INECOL tiene reservas más en zonas áridas, pero tenemos una pequeña reserva en Veracruz, en La Mancha. Entonces, voy a hablar primero de pésimas noticias. El hombre moderno está destruyendo la naturaleza y no estamos haciendo lo suficiente a la velocidad requerida. La siguiente, por favor. La siguiente también de una vez. Entonces, voy a tratar de hablar en esta charla con una sombra de fresca esperanza desde el arbolado de los potreros. Pueden ustedes ver lo que está ahí talado, se ve bastante talado, pero tiene muchísimos árboles, así como un sarampión lleno de árboles que son de selva original. Esta deforestación es relativamente reciente, ocurrió en los 50, 60, se empezaron a talar por ahí al norte de la estación. Y los árboles tienen un ciclo de vida, muchos de ellos de 500, 800 años. Entonces, para estos árboles, la deforestación pasó ayer. Cuando muchos de los árboles que todavía vemos en los potreros germinaron, estaba todavía lleno de tapiles, jaguares, tal vez estaba el cura Hidalgo dando el grito de independencia. O sea, esto de la deforestación y la conversión a la ganadería actual es muy reciente. La ganadería en México llega con los españoles, de vacas, caballos, cabras, ovejas, cerdos, lo que quieran, pero esa ganadería que llegó es muy distinta a la ganadería que empezó en los años 60 y 70 con vacas cebú o ganado cebú asiático y con pastos africanos. Desde que llegó con el ganado a Veracruz, con las vacas de España que vinieron de Cuba y que estas venían de las Islas Canarias, ese ganado ya casi no existe en el trópico, fue sustituido en los años 60, 70 por un ganado cebú que solamente ramonea pasto y que ha demandado una deforestación que antes, la ganadería de antes que trajeron los españoles, no provocaba esa deforestación. Así que aunque la ganadería tiene en México más de 400 años, tenemos apenas unos 40, 50 años con esta ganadería diferente. Entonces, ¿se puede detener el deterioro de la naturaleza y su biodiversidad en México y el planeta? ¿Y qué alternativas tenemos? Espero hablarles un poquito del asunto. Voy a hacer un énfasis más en la ecología que yo conozco, que soy ecólogo de plantas y de regeneración de selvas y dispersión de semillas. La que sigue, por favor. Miren, estas son las partes feas de la plática y del pesimismo. Este reporte que salió en el 2020 de la WWF y del Zoológico de Londres es muy triste, pero aquí les dan los datos. Ellos han monitoreado los puntos que ven en ese mapamundi, son poblaciones de animales, principalmente aves y mamíferos, pero también ya tienen ranas, insectos y plantas, pero han puesto condiciones para ver esas poblaciones que están en el mapa son poblaciones para las que se tienen datos confiables de seguimiento del tamaño poblacional desde 1970 hasta el 2016. Fíjense que son 20.800 poblaciones y de unas 4.400 especies. Lo que está pasando en promedio es que si yo tenía una población en un lugar de Alaska o una población en un lugar de África con 100 individuos, en el 70, para el 2016, esa población ya se redujo a menos de, ya nomás queda menos del 68% de lo que había, o sea, menos de 40 individuos de los 100 con los que empecé, y desgraciadamente ese es el promedio de las 20.000 poblaciones que se están monitoreando. La que sigue. Si ven del lado izquierdo, la situación en Norteamérica, que incluye nada más a Canadá y Estados Unidos, en este mapa no estamos ahí nosotros, bajó pero se mantuvo estable. En Europa empezó muy bien en los 80s y 90s a recuperarse, pero otra vez va para abajo del tamaño poblacional que había originalmente en los 70s, pero de todas las zonas del planeta, Latinoamérica y el Caribe, donde están México, Centroamérica y todo Sudamérica, Cuba, etcétera, es la situación más espantosa de todas. Hay una pérdida del 94% del tamaño poblacional en promedio. Digo promedio y lo enfatizo porque también hay, por ejemplo, poblaciones en África que en el Serengeti están aumentando.
Si eran 100 elefantes en el 70, ahora a lo mejor hay 130, 140. Pero el promedio es que si yo tenía 100 individuos de una población de insectos, de una población de ranas, de una población de diferentes organismos y de plantas también, ahora tenemos al 2016 menos del 94%, o sea, pérdida del 94%. Del lado derecho ven que es en gran parte la culpable del deterioro de la biodiversidad terrestre, aunque también la marina, tiene que ver con la producción de alimentos. La primera figurita es el 80% de la deforestación de bosques y selvas es causada para convertir los bosques y selvas en campos agrícolas o campos ganaderos. 29% de los gases de efecto invernadero están relacionados con la producción de comida, y en el recuadro rojo, que es el que quiero enfatizar, más del 70% de la pérdida de biodiversidad terrestre se le achaca o se le tiene la culpa por la agricultura, que es para producir alimento a los 8,000 millones de habitantes que tenemos en el planeta. La que sigue, por favor. Esta es una gráfica que nomás quiero detenerme a describirlas también del 70 al 2016, que es cuando se publicó, es la parte que está en negra. Perdón, se publicó en el 2020, pero es hasta ahí donde está la flechita más abajo, donde se pone ya en la raya gris, es 2016. ¿Qué pasa si seguimos haciendo la producción de alimentos como la estamos haciendo hasta el momento y si no cambiamos nada? Esa es la línea gris que se va al futuro. Vamos a seguir perdiendo biodiversidad, una tasa espantosa. ¿Qué pasa si ponemos un escenario que está en la curva verde? La curva verde quiere decir que todas y cada una de las áreas protegidas que están declaradas ahorita en el planeta funcionan a la perfección, que ya no hay deforestación, que no se caza, no hay tala ilegal, no hay caza ilegal, y todos los esfuerzos de conservación que tenemos ahorita funcionan en México, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todos lados, en África. Pero como pueden ver, si eso es cierto, se va a empezar a doblar la curva hacia arriba hasta el 2050. Por lo tanto, puede haber muchas extensiones locales de poblaciones. La línea amarilla es el escenario en el que se conserva todo lo que ya les dije de las protegidas, pero en el que además cambiamos la manera de hacer agricultura actual y producir alimentos y volvemos a insertar la cultura en la palabra agricultura, porque este deterioro tiene que ver con la agroindustria y el agronegocio. Yo ya me niego a llamarle agricultura porque es agronegocio y agroindustria. A partir de la Segunda Guerra Mundial empiezan estas prácticas de aumentar el rendimiento por hectárea de trigo, de maíz, etcétera, y nos quedamos con 20 cultivos de los más de 200 o 300 que se comen. Entonces, este deterioro se puede cambiar en la línea amarilla sí, solo sí tenemos éxito en proteger la biodiversidad en las áreas protegidas, pero además dejamos de producir alimentos como monocultivos y con ganadería extensiva con solamente cebú, como lo estamos haciendo. Si logramos eso, entonces empezamos a revertir la curva y puede que nos vaya un poquito mejor de lo que está ahorita, por lo que el futuro está en riesgo. Entonces, nada más quiero enfatizar, tenemos que cambiar la agroindustria por una agricultura más sustentable y lo tenemos que hacer por fuera de las áreas protegidas. No podemos quedarnos nada más con proteger la diversidad dentro de las áreas protegidas. Tenemos que ver cómo le hacemos para que sobrevivan las especies de selva, de bosques, de sabanas, con el tipo de agricultura que tenemos que cambiar. La que sigue, por favor. Este es un reporte que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, es del grupo EPC, que es un grupo ambientalista muy serio, pero se basa en datos que recabó la FAO y la ONU. Y es un dato muy sorprendente, es contraintuitivo a lo que la mayoría de la gente y la gente que está educada en las universidades también creemos o creíamos hasta antes de este reporte de la FAO. Casi todos del lado derecho es la agricultura, la cadena agroindustrial, así le llaman en el reporte. Casi todos creemos que de ahí comemos la mayoría de los citadinos, y hace poquito se rebasó que la mitad de los seres humanos que estamos vivos en el planeta ahora estamos viviendo dentro de ciudades y ya menos de la mitad está en las zonas rurales, y por eso es muy factible pensar que la gente cree que todos los alimentos que dan de comer a las 8,000 millones de bocas que hay en el planeta vienen de esta cadena agroindustrial donde se usan fertilizantes. Perdón, estoy oyendo un ruido por ahí, no soy yo, ¿verdad? No, creo que alguien abrió el micrófono. Bueno, pues sí, apaga el micrófono, por favor. Entonces, no nos da de comer esta cadena agroindustrial produce nada más 20 commodities o mercancías, como se les dice, y son las que se venden en los supermercados, pero también son las que generan los problemas de contaminación y deforestación más fuerte, contaminación de suelos, degradación del ambiente. Resulta que eso nada más da de comer, esta es la estimación que hizo la FAO, al 30% de los seres humanos. Primero, esta manera de contabilizarlo es muy difícil, porque yo puedo saber cuánto produce la cadena agroindustrial porque pagan impuestos, porque piden subvenciones, porque son modernos,
lo que ustedes quieran, pero cuánto se produce y cuánto se consume de alimento en las zonas rurales, cuánto come un campesino de la Sierra de Oaxaca o un hindú que vive en Bangladesh o cerca de Bangladesh, perdón, alguien de la India o alguien de China. Muchas de esas bocas están comiendo de la agricultura campesina, que le llaman aquí la red campesina alimentaria, que es dificilísima contabilizar, porque mucho de eso es autoconsumo. Si producen 1 tonelada de maíz por hectárea nada más, también ahí en esa misma hectárea en la milpa van a producir media tonelada de frijol, van a producir calabaza, eso se lo comen y lo que les sobra a veces ni siquiera lo venden, sino lo intercambian por gallinas o por guajolotes. Entonces no sabemos cuánto de esa comida que se genera en los campos es de autosustentable, está dándole comer al planeta, pero este estudio de la FAO, repito, que le da mucha promoción al grupo ETC, dice que el 70% de los seres humanos nos alimentamos de esta red campesina y no de la cadena industrial, que solo da de comer al 30%. La que sigue, por favor. Voy a hablar un poquito más ya entonces de la ganadería. La ganadería es para muchos, y yo cuando era biólogo me decían que era el enemigo público número 1 de la selva. Quiero enfatizar que este dicho yo no lo dije, no me acuerdo quién lo leí por ahí en alguna persona de Montana que dice, it is not the cow but the how, no es la vaca, sino cómo hacemos la ganadería lo que está afectando la biodiversidad, lo que está talando los bosques. Muchos de los productos cárnicos y leche que comemos y compramos en el supermercado viene del tipo de sistemas que están viendo a la izquierda, que es engorda intensiva, contaminan suelos, el pipí y el popó de la vaca se contamina todos los mantos freáticos, pero si comparamos con una ganadería más tradicional que está del lado derecho, en donde además de comer pastos, las vacas forrajean árboles de leguminosas y es más con árboles dentro de los potreros, esto no produce la contaminación que produce el otro sistema. El pipí se reintegra como nutrientes para el pasto, para los árboles, y el popote también es fertilizante y no es tan desperdiciado ni genera los problemas ambientales que genera la otra del lado izquierdo. La del lado izquierdo además genera muchos problemas socioambientales porque definitivamente la carne y la leche se convierte en una mercancía y no importa de dónde viene ni cómo se trató y si hay que echarle hormonas, si hay que echarle una serie de medicinas porque están ahí infectándose todos y contagiándose. Entonces una carne y un producto bastante malo nutricionalmente y hasta puede hacernos daño, mientras que del lado derecho, si desde que nació el animal hasta que murió y se llevó al rastro tiene este tipo de vida, la carne es más rica porque está ramoneando una leguminosa ahí que tiene muchos nutrientes, la leche también es más nutritiva y deberíamos de estar promoviendo ese tipo de ganadería. Si yo hubiera dicho esto hace 15 años, no me hubiera creído lo que les estoy diciendo, porque para mí como biólogo, experto en selvas, la vaca es la cosa más horrible del planeta, pero ahorita insisto, no es la vaca, sino cómo se hace la ganadería, porque si yo me vuelvo vegetariano y dejo de consumir estos productos, puedo sentirme yo muy orgulloso de dejar de comer esto y de sentir que no contribuyo al calentamiento global ni a la deforestación de las selvas. Pero el problema que tengo como consumidor es que no sé si estoy tomando 1 litro de leche de almendra, cuál es la huella ecológica de la almendra. Si en lugar de tener proteína de carne, tengo proteína de soya, cuidado, puede ser más seguro soya transgénica de Argentina y Brasil que causa estragos. El problema aquí es que no sabemos como consumidores de dónde vino la comida que estoy comprando en el supermercado o en el mercado y esa información nos falta. Me molesta mucho escuchar en los jóvenes que vivimos en la época de la información y que pueden saber qué comió ayer un tal Lionel Messi, o si comió en Barcelona, o si comió en Miami, o su actor favorito, pero no podemos saber cuando yo voy al supermercado de dónde vino la leche que estoy comprando y cómo se produjo. Yo podría ya tener con un código de barras, un código QR, saber exactamente el rancho de donde vino el animal que me voy a comprar la carne o que me voy a beber su leche y si ese rancho está haciendo las cosas de manera sustentable, pero esa información no la tenemos y por eso no podemos detener la deforestación. La que sigue, por favor. Aquí va un ejemplo en los Tuxtlas, este es un ejemplo que está al lado derecho, publicado ya hace bastante tiempo, de cómo se deforestó la selva o el bosque negro. Todo lo que están viendo ahí, Catemaco está aquí abajito al sur, y Sontecomapan, la laguna a la derecha, para quien no conoce, pero en el 67 había muchísima selva, está en negro o bosque, el 76 baja y para el 86 baja horrible. Si siguiera la deforestación así, para el año 2000 ya no tendríamos ni una manchita negra, pero ahí se detuvo la deforestación porque aumentó la conciencia de la gente que no quiere deforestar, pero también porque ya estaban llegando a los manantiales y se estaban secando los ríos, y lo otro es que ya son pendientes muy abruptas, no aptas para la ganadería. Entonces aquí ven del lado izquierdo que la selva está hasta arriba de los cerros y luego lo que está talado en blanco en las imágenes del lado derecho no es tan blanco porque hay pedacitos y manchones que no salen en la foto. La que sigue, por favor.
Aquí nada más un pequeño resumen de biología también. La selva que están viendo aquí del lado izquierdo y abajo con esos arbolitos es una cosa tridimensional muy compleja en donde habitan una bola de animales. Estos que están del lado derecho son animales de las selvas de Asia, porque aquí en México no hay elefantes, pero hay muchos de los animales equivalentes a estos. Hay herbívoros, pero lo que están viendo en la figura del lado derecho son animales que comen fruta y que son los que siembran la selva. Más del 80% de las especies arbóreas de las selvas tienen frutos carnosos que si no se los come un animal como el tucán que están viendo a la derecha, su semilla se va a quedar en la pulpa y se va a echar a perder. Tiene forzosamente que comerse y remover la pulpa a un animal. La pulpa carnosa es alimento para el frugívoro y no le sirve a la planta para nada más que para traer al animal, porque ya después el animal defeca o regurgita esa semilla y le pone fertilizante y cerquita y la semilla ya limpia sin la pulpa va a germinar. Pero la pulpa, insisto, es nada más la recompensa para que venga el animal y se la lleve. Entonces son los animales del bosque los que están sembrando la selva. La que sigue, por favor. Cuando yo deforesto la selva y del lado derecho tengo nada más pastizal y ya quité los árboles o algo pelón para caña de azúcar, tenemos un problema, que es con la dispersión de semillas. Pueden ver que difícilmente van a salir semillas más de 20 metros hacia las zonas abiertas. Las especies ócoras son las especies que tienen las pulpas, sus frutos carnosos que dependen de los animales para que dispersen sus semillas. Si no, se queda el fruto en la planta madre, se cae al suelo y se pudre con toda la pulpa. Entonces, se las tiene que llevar a algún animal, pero esos animales, como son de la selva, ahí han evolucionado, no van a salir una zona talada que no les gusta. Los únicos animales que sí salen son murciélagos y aves que pueden volar largas distancias, y entonces lo que ven en la curva de la línea roja es que salen de la selva hacia la zona talada semillas pequeñas de especies pioneras que cicatrizan claros, que no son los árboles del dosel de 20, 30 metros de altura, y las semillas grandes, que pueden ser del tamaño de unos, que será 10 centímetros para arriba de diámetro, perdón, de 1 centímetro para arriba de diámetro o menos, son semillas grandes que necesitan monos, que necesitan tucanes, que a veces son los que menos se van a salir hacia afuera y entonces van a caer muy cerquita del borde y por tanto no llegan ya las semillas si yo quiero reforestar el potrero. La que sigue. Las especies dispersadas por viento sí salen porque se las lleva el viento y son las únicas que van a llegar. Entonces ya va a cambiar la selva que se va a regenerar ahí si yo abandono el potrero y lo quiero regenerar. La que sigue. Resulta que eso es cierto, sí, solo si no hubiera ni un solo arbolito en los potreros, pero como ya les enseñé en las fotos, sí hay árboles. Cuando yo dejo un árbol de selva en el potrero, eso lo puede atraer un tucán y el tucán se para en ese árbol y caga semillas que comen el fragmento, o las defeca, perdón, las dispersa, y entonces vemos que ya hay picos de semillas grandes también a ciertas distancias. No sabemos a qué distancia puede estar el árbol para atraer al frugívoro y que el frugívoro llegue cargado de semillas en la panza para defecarlas en el árbol. Esa cosa es algo del conocimiento que todavía no sabemos. Originalmente se pensaba que más de 20 metros era demasiado. Ya sabemos por estudios que les voy a presentar un poquito rápido, que son más de 500 metros de distancia. A veces si hay algo que atraiga al animal a salir. ¿La que sigue? Miren, si ven arriba es el tipo de análisis que se hacen para toda una región cuando se deforesta. Está desde una imagen de satélite y se convierte todo en blanco y negro o en verde y blanco, como estamos viendo, la selva en verde y lo blanco es lo talado. Eso es desde el satélite y sirve muy bien para ver cuánto se ha deforestado de superficie en una región, pero no es una buena representación de lo que está pasando en el paisaje. Si lo ven del lado derecho, lo saqué de una foto aérea, es exactamente la misma zona en el mismo año más o menos, pero en una fotografía aérea de mejor resolución. Y ahí pueden ver que hay muchísimos fragmentos chiquitos que no salen arriba y que en las zonas blancas hay franjas ribereñas que se dejan al lado de los ríos para proteger el cauce del río y que son corredores de fauna y que son de árboles de selva. Y hay una bola de arbolitos ahí, puntitos que son como sarampión, que están desperdigados por todos los potreros. Son muchos árboles de selva que dejan como sombra para el ganado, entre otras cosas. La que sigue. Esto es para que vean que es cierto lo que les estoy mostrando. Ahí están las escenas con algunas amplificaciones para que vean cuántos árboles hay. El recuadro en verde que está a la derecha fue talado por ahí de los años 60 y sigue teniendo árboles. El que está en amarillo fue talado por ahí de los años 80. Ahí hice mi tesis de licenciatura y sigue habiendo arbolitos. La que sigue. Esta es una escena nada más para que vean. Del lado izquierdo, el potrero ese tiene más de 20 años de uso para criar vacas y miren cuánta sombra. Tomé la foto muy temprano en la mañana. Y del lado derecho pueden ver que es una época de secas como la que estamos viviendo ahorita, creo que no tan grave, pero en los Tuxtlas a mí me impresionó. Es la única vez en todo el tiempo que he visto que los pastos se ponen cafés. Casi siempre están verdes. La seca fue fuertísima, pero miren que lo que está seco son los pastos y vean el follaje de los árboles. Siguen manteniendo la humedad porque sus raíces están profundas. La que sigue.
Esta es la reserva de los Tuxtlas, en color verde la zona núcleo y en color amarillo la zona de amortiguamiento que envuelve muchos fragmentos. Pero en las zonas verdes es donde está la selva y el bosque mesófilo de montaña, mejor protegido de la sierra, y son esas cantidades. Yo participé en este decreto del 98. La que sigue, por favor. Nada más me voy a ir más rápido, ya no tengo mucho tiempo. ¿Va? ¿Cuánto me falta? Todavía tiene más o menos unos 10 minutos. Ah, perdón, entonces regrésate a la anterior tantito, por favor. La transparencia anterior. Esa. La zona de los Tuxtlas que les presenté, no pudimos hacer el estudio para todo lo que les voy a enseñar que queríamos hacer, toda la zona de amortiguamiento y toda la reserva. Nos concentramos en lo que están viendo en gris, que es como la silla de montar, porque abajo está Catemaco a 300 metros sobre el nivel del mar y luego se va a hacer la costa en Tontecomapan. Ahí a la mano izquierda no la puedo señalar, pero por ahí está la estación de los Tuxtlas de la UNAM y está la zona núcleo de Santa Marta, que es la más grandota. Entonces, antes estaba todo eso conectado por una selva continua, pero ya está deforestado. Pueden ver en el lado derecho la imagen de satélite que usamos para analizar cuántos árboles aislados había, cuántos acahuales, cuántas franjas ribereñas, cuántas cercas vivas, que se ven en las fotos que están viendo ahí, en gris o en colorcito verde, pero que muchos de los biólogos y los que hacen estudios de deforestación no digitizan, porque digitizar eso y capturarlo puede llevar meses, porque son demasiados polígonos, demasiados objetos que hay que meter y es mucho más fácil pintarlos todos de blanco como si no hubiera nada, pero eso nos da una muy mala idea de lo que realmente está pasando. Entonces tenemos fragmentos de selva, tenemos acahuales, que es vegetación secundaria que se regeneró después de haber sido talada para convertirse en campo agrícola, pero ya se abandonó, árboles aislados, cercas vivas y franjas ribereñas. La que sigue. Nos concentramos en hacer eso y del lado izquierdo ven ahí la foto con esas cosas, pero están los letreros en inglés, pero todo eso estaba cubierto de cobertura forestal originalmente, manglar cerca de Sontecomapan, selva en la parte más baja y bosque mesófilo en las partes más altas, y vean la ventanita como se ve en una zona muy deforestada, que hay franjas ribereñas que están de color café, hay cercas vivas de color amarillo, hay acahuales que están en verde clarito, y hay fragmentos de selva o de bosque original que están en verde. Lado derecho, tenemos que para una ventana particular de esta zona, los manchoncitos verdes son cobertura forestal o arbórea, y si yo veo un organismo que puede volar 50 metros a través de las zonas taladas como un tucán o un oropéndola, esos fragmentos sí están conectados para ellos, pero hay animalitos que casi no salen de la sombra del sotobosque, entonces si no están a 50 metros de distancia, no se van a mover de un fragmento a otro y a lo mejor no van a tener suficientes recursos. Cuando tengo un animal, perdón, como un tucán que sí vuela a 200 metros fácilmente, pues ya veo lo que están ahí, las líneas rosas son las conexiones, los fragmentos que están a menos de 200 metros de distancia uno del otro, y ya cuando yo vuelo 500 metros como un oropéndola o una cotorra, pues ya tengo más conexión entre los fragmentos, casi prácticamente toda la ventanita esa que está ahí está conectada y puedo llegar a cualquier fragmento, pero porque soy capaz de volar a través de zonas taladas y no me preocupa estar fuera de la sombra de la selva. Abajo me lo voy a brincar, pero es ciertos escenarios que fuimos quitando estos elementos de franjas ribereñas, árboles aislados, y qué pasa con la conectividad, que es muy largo de explicar. Hay varios índices para medir la conectividad, que quiere decir qué tan aislados o qué tan conectados están los fragmentos que nos quedan de selva. La que sigue, por favor. Aquí tengo el escenario, si nada más me fijo en los fragmentos de tamaño mayor a 1 hectárea, de mayor a 1 hectárea que todavía tienen cobertura forestal y que todo lo que está en las zonas de Catemaco y Sontecomapan, todo lo que están viendo ahí como la zona de estudio era verde originalmente, o sea, todo tenía cobertura forestal continua, ya no está continua, ya está deforestada. Y si vemos del lado derecho qué conectividad hay en los índices que se usan actualmente para organismos que vuelan 50 metros, 100 metros, 200, 300, 400 o 500 metros en el eje X, esa es la conectividad que es bajísima y el eje lleva de 0 a 1, pero está muy abajo porque 1 sería si todo fuera continuo, es cuando hay conectividad completa y la verdad es que aquí no hay conectividad completa. La que sigue, por favor. Yo sé que además de la vegetación original hay acahuales o fragmentos de vegetación secundaria y franjas ribereñas que están ahí dentro de la zona y están en gris, pero casi nunca salen en la foto. ¿Qué pasa cuando yo veo y meto todas esas conexiones con los índices de conectividad que estiman las distancias? Pues resulta que ven la línea morada nada más. Cuando yo tomo en cuenta estos 3 elementos del paisaje, que son fragmentos forestales, acahuales de vegetación secundaria y franjas ribereñas, sube bastante hasta para organismos que solamente vuelan 50 metros, pero sobre todo para los de 300 ya está mejor conectada la cosa. La que sigue, por favor.
Aquí ya no se ve porque además ese es más el escenario más real con árboles aislados con cercas vivas. Si los animales son capaces de usar las cercas vivas como perchas para moverse y brincar de un potrero de un fragmento al otro, pues las van a usar. Y lo que están viendo en la línea roja es que ya aumentó muchísimo la conectividad hasta para organismos que solamente vuelan 50 metros y para los de 500 ya subió significativamente más que si no dejara yo nada en los potreros. Entonces, si yo quito los árboles de los pastizales o los campos agrícolas, voy a desconectar el paisaje de una manera horrorosa y los tucanes no se van a mover. ¿La que sigue? Aquí va un ejemplo, me voy a ir un poquito rápido, pero eso es un árbol de ficus. Cercamos 8 árboles originalmente y me quedé con 5 nada más, porque lo cercamos por 3 años, pero durante un año está cercado con alambre y no sé si alcanzan a ver ahí abajito, está más verde, esta foto la tomé a los 6 meses y hay unos conos blancos que ahorita se van a ver en mejor detalle. Vimos que aves llegan ahí y vimos que semillas caen en esas trampas y también vimos que vegetación se regenera. Cuando yo cerco el árbol, y no dejo que entre el ganadero, le pido que no entre a chapear con el machete porque chapean 2, 3 veces al año sus pastos y tampoco las vacas pueden entrar ahí a ramonear. Entonces, este potrero tenía 20 años de uso cuando empezamos a hacer este estudio y ese árbol aislado era de la selva y se queda ahí como árbol de sombra. La que sigue. Ahí está un poquito más en detalle y pongo unas flechas azules para que vean esos troncos que van a estar dentro de 3 años. La próxima foto es de 3 años, pero el árbol que está con la flecha roja es un tronco que se cayó. Vean cómo está ya la vegetación muy verde adentro y ahí están esos conos de tela en donde cachábamos las semillas que caían bajo la copa del árbol. La que sigue. Esto es 3 años después y no sé si sepan ustedes, pero se supone que una selva no se regenera cuando se usa más de 5 o 10 años como pastizal ganadero. Eso es lo que dicen los libros de texto cuando empezamos a hacer este trabajo y demostramos nosotros con este estudio que no es cierto. Si yo le doy oportunidad y hay semillas que están llegando del árbol, al árbol aislado que lo traen los tucanes y los aves de selva, las depositan ahí y quito el ramoneo de las vacas y quito el machete por 3 años, miren eso que está ahí, es una cagual de casi 6 metros de altura, muy cerrado con muchas especies de selva. La que sigue, por favor. Ese es otra vez al inicio del experimento, otros 2 árboles. La que sigue. Esto es 3 años después. En todos nos pasó, en los 5 que logramos mantener por 5 años, digo por 3 años, se regeneró un acagual muy diverso y con especies de selva, a pesar de que tenían más de 15 años todos y algunos hasta 20 años de uso como potrero para vacas. La que sigue. Restarían 5 minutos, perdón. Ok, la que sigue. Este es lo mismo, nada más enfatizando los resultados, arriba lo que pasó al inicio y abajo lo que pasó 3 años después, pero registramos en solo 4 árboles 47 especies frugívoras, que es un tercio de la avifauna registrada para la estación de la UNAM. Registramos 74 especies de semillas ócoras, que no son las del árbol que está ahí arriba, porque esas no las contamos, y son 15,000 semillas que cayeron en menos de un año. Y después la vegetación a 3 años se establecieron 64 especies, 396 plantas. Abajo están viendo un perfil que es de 1 metro de ancho y va del tronco en cero hacia el límite de la cerca. Es un solo árbol nada más. La mayoría de las copas que llegan a 4 metros de altura son de especies pioneras o cicatrizadoras de claro que crecen en las selvas, pero solamente en los claros de la selva, y secundarias que son especies arbóreas que son abundantes en los acaguales, pero no crecen mucho en la selva. Pero fíjense lo que está pasando con las que están coloreadas en gris, son árboles de selva que están abajo de un ficus, ninguno de ellos es ficus, y son árboles del dosel que están germinando despacito, pero ahí van, ya llegaron, ya germinaron y ya se establecieron bajo la sombra de las pioneras, que no les afecta porque están acostumbrados a sobrevivir en la sombra de la selva. ¿La que sigue? Bueno, entonces, la conectividad debe de ser la reina para manejar los pastizales y también los campos agrícolas. Deberíamos de estar en todo el planeta manejando los campos agrícolas y ganaderos con la conectividad del paisaje en mente. Y la conectividad quiere decir cómo le hago para que animales que dispersan semillas salgan de los fragmentos que todavía no talo porque no son productivos, porque están en zonas rocosas, porque está muy inclinada la pendiente, para que salgan al potrero. ¿Para qué? Para que vengan a dispersar semillas. En el lado izquierdo está lo que pasa en el día, que son las aves, y en el lado derecho pasa lo que pasa con en la noche, que son los murciélagos. Estos 2 organismos, aves y murciélagos, son los que nos pueden resembrar la selva y mantener la resiliencia que le dicen, o la capacidad de regeneración de una selva, aunque yo la convierta en pastizal. Entonces, la conectividad depende mucho del flujo del polen y semillas de las plantas en el paisaje transformado y a través de la matriz agropecuaria del paisaje. Y en las especies de selva, el polen es llevado por insectos o por colibrís o por murciélagos, y las semillas son transportadas por animales frugívoros.
Entonces, el manejo del paisaje es cómo le hago para que no se interrumpa esta cadena de dispersión de semillas. La que sigue, por favor. Ahorita la distribución que tenemos de árboles en las franjas ribereñas y también los árboles aislados son con fines de manejo pecuario, porque el ganadero sabe que necesita sombra a la vaca, porque si no se va a deshidratar al mediodía, y es importantísimo que tenga sombra. También a veces porque del árbol puede generar forraje, y las franjas ribereñas dejan a los árboles nada más de una hilerita del río para que no se les venga con las lluvias, se les pierdan el cauce y se les erosione, y para que las vacas puedan seguir bebiendo agua limpia y para ellos, porque con eso conservan el agua. Pero no se ha diseñado este arbolado con ganas de ver cómo optimizar para atraer a más frugívoros hacia afuera y que además esos árboles sean árboles de selva que me van a estar dando polen y semillas dentro de los potreros y así se va a regenerar mucho más rápido la selva. Entonces el arbolado puede ser el conector forestal para que se mantenga el carácter forestal de los paisajes ya fragmentados, aunque veamos que es puro potrero, se puede estar manteniendo esta dispersión de semillas en el momento en que queramos restaurarlo. La que sigue. Esto se puede aplicar al esquema de reservas de biosfera, que nada más se los platico rápido. La zona central es la zona núcleo, la zona de afuera es la zona de amortiguamiento y la zona de transición o de influencia está más afuera. La reserva de biosfera sí contempla la presencia de seres humanos cerca, no en la zona núcleo, pero en los alrededores, y son ellos los que deben de hacer el plan de manejo y monitorearlo, junto con investigadores que normalmente vamos a hacer estudios de monitoreo dentro de la zona núcleo, pero también en las zonas de afuera. La que sigue. Esta visión del lado izquierdo es la original, en la que la zona núcleo se protegía de las influencias y perturbaciones del hombre, y el doctor Sergio Guevara, mi mentor y director de tesis, que sigo colaborando con él y yo, hemos propuesto que tenemos que cambiar esta idea para que desde la zona núcleo se desparrame la biodiversidad hacia afuera de las zonas núcleo, a la zona que en lugar de llamarse amortiguamiento para amortiguar la influencia de la perturbación humana, que se vuelva una zona de alta conectividad, manejando el arbolado como les platiqué, y luego más lejos, ya cuando ya está muy lejos para que llegue un tucán, son zonas de restauración en donde debíamos estar restaurando la vegetación original en donde sea posible, y de esa manera podemos ya mantener la biodiversidad a largo plazo. La que sigue. Me voy a ir un poquito más rápido ya para acabar. Miren, del lado izquierdo es un libro de texto de un ecólogo, Christopher Uhl, que trabajó mucho tiempo en Amazonia, y ven lo que ve del lado izquierdo en su columna de cuadritos, está lo que él dice que es la ganadería actual, cómo se tala la selva y se hacen campos enormes, en donde la selva que está en grisecito queda muy lejos de los campos y entonces no se regenera. Si ven del lado izquierdo hay un dibujito de un pajarito que casi no sale, y entonces las lluvias de semillas se va a limitar a la pequeña orilla que está junto a la selva, y van a pasar muchos años para que se regenere todo ese pedazo si lo queremos regenerar. Y puede haber incendios que lo van a detener más. Entonces, él dice del lado derecho una aproximación alternativa para el manejo del paisaje, en el que se pueden tener vacas, pero miren cómo hace eso como intestinos para dejar árboles por todos lados y cerca de las zonas de potrero, porque así entonces el ave ya se va a atrever a salir y eso se regenera más rápido. Aquí este señor no mencionó los árboles aislados, pero es más o menos la idea. Del lado derecho ven para un bosque templado que ya se está proponiendo que se deje siempre una zona núcleo al centro de una cosa que parece una rebanada de pie, de pizza, en donde no se talan los árboles y se van talando para aprovechamiento maderero. Esto es un forestal que quiere conservar la fauna y la madera, y lo van haciendo en rebanadas que se van moviendo de manera cíclica hasta que regresan después de 10 años al mismo lugar que ya creció la vegetación. Y esto es una cosa cíclica que hicieron nuestros indígenas por años, y también en la India, en China. Esto lo han manejado todos los pobladores de bosques y selvas, hacen agricultura transhumante de rosa tumbaquema, que se supone que es primitiva, pero es de las más sustentables. La que sigue. Vean lo que pasa en la zona de Yucatán, para que vean que sí hay árboles en los bordes de los campos, y los campos son chiquitos, y del lado derecho hay un poquito más de bosque. La que sigue. Resulta que el manejo de los mayas siempre manejó el arbolado y la regeneración de la selva. El problema que tenemos con el manejo de nuestros bosques y selvas es que a partir de la Segunda Guerra Mundial, el bosque y la selva estorban a la producción agrícola o de mercancías, y lo tiran. Es la primera vez en la historia de la humanidad que los árboles estorban a la producción de alimentos. Los mayas construyeron estas pirámides con rosa tumbaquema, nada primitiva, sino que conocían la regeneración de la selva muy bien y qué organismos eran los que regeneraban la selva. Y aquí estoy nada más enseñando una cosa que no sé por qué no es más famosa, que se llama el torché. El torché es una franja de árboles que separan una milpa del lado izquierdo de la milpa vecina del lado derecho, y es bastante ancha, unos 10-15 metros. Ahí hay un ser humano
pequeñito para que lo vean, y esta es una práctica tradicional que se está perdiendo. Había torches por todo Yucatán antes y se están deforestando, y esas son fuentes de propágulos, de semillas, ahí van a encontrar tucanes, murciélagos, etcétera, animales de la fauna, aunque la milpa está ahí. Recuerden que una milpa solamente dura 3 años, y después se tiene que pasar a una fase de acagual, de regeneración, porque se agotan los nutrientes del suelo, y no había fertilizantes antes con los mayas, y también se acumulan las plagas del maíz o del frijol, y no había pesticidas para matarlos. Entonces, la regeneración de 8 o 10 años de una cagual, que es vegetación secundaria leñosa, restituía los nutrientes al suelo para la siguiente quema, ya era la ceniza que le daba de comer a la siguiente milpa 8 o 10 años después, y controlaba las plagas, bajaba las plagas de los cultivos. La que sigue, por favor. Esto es Yucatán, que se ve desde el satélite arriba de la península, muy forestada, pero si se fijan entre el límite de Yucatán y Quintana Roo, el paisaje que vemos es más como el que está en las fotos, ya con más acercamiento. Aquí en la mano derecha pueden ver 2 pueblos en la zona de Yucatán, pegados a Quintana Roo, que están separados, pero en medio está un mosaico muy complejo con torches. Todavía se ven los torches, y más abajo a la derecha se ve el torche. Los campos agrícolas mayas siempre eran pequeños y estaban rodeados por los 4 lados de árboles de selva, y pueden ver que hay diferentes etapas, unas zonas más pelonas que acaban de talar para sembrar la milpa, otras zonas que se están regenerando con un verde más oscuro, y las zonas de selva más maduras en verde más oscuro todavía. La que sigue. 1 minuto, por favor. Ok. La que sigue, esta creo que ya es la última, sí es la última. Miren, esta foto la pongo porque generalmente todos los biólogos y todas las gentes que están interesadas con la deforestación y el manejo ambiental asumen que donde hay un pueblo, una poblado, alrededor del poblado la deforestación es más intensa. Este patrón del paisaje que les estoy viendo está en Tepic, se llama Tepic, ahí en la frontera de Yucatán con Quintana Roo, y no es el único, pero es un pueblo donde todavía se habla el maya. Y esto es una cosa para mí impresionante, porque está el pueblo en el centro y ahí tienen los huertos familiares, pero si un campesino desde su casa quiere ir a la milpa, tiene que atravesar una franja de un cuadrote de selva que nadie toca. Si alguno de ustedes ha estado en época de calor en Yucatán, podrán saber que entonces si el airecito sopla del norte, del este o del oeste, a este pueblo les va a llegar el airecito fresco, porque va a pasar por una selva de unos 15, 20 metros de altura, y me parece una cosa que no sé por qué no se da más fama, pero estos están manejando el paisaje entre toda la comunidad. Ese manejo comunitario definitivamente manejaba la regeneración forestal, no estorbaban los árboles, los usaban, y si ya después pasabas de esa zona de selva, están ya los campos agrícolas más afuera, con tolches, con diferentes fases sucesionales, con regeneración, y ahí sí puede persistir toda la biodiversidad de la selva. No hay ningún animal que se haya recuperado de alguna tumba maya de Palenque, de Tikal, de donde quieran, Bonampak, que sea un animal extinto. Todos los animales que vivieron 800 años con los mayas siguen ahí en esa selva. No vamos a poder decir lo mismo si seguimos haciendo la ganadería actual como lo estamos haciendo. Se van a extinguir esas poblaciones. De hecho, en los tuxtlas ya se extinguieron algunas poblaciones de aves como la arpía y la guacamaya roja. Entonces, yo con eso termino. El manejo de los mayas es una lección para todos nosotros, y un problema que tenemos es que los sistemas que estamos usando ahorita son permanentes para producir alimentos y dependen de agroquímicos, fertilizantes para mantener la fertilidad del suelo, y pesticidas, y con eso también estamos contaminando y acabando con la polinización, etcétera. Entonces, ¿hay maneras de producir carne de vaca y leche sustentables? Yo digo que sí, nada más que tenemos que saber cómo hacerlo y que el consumidor pueda decidir si compra o no compra esa leche. El sellito de orgánico, no orgánico ya no funciona ni nunca ha servido muy bien, porque ya lo acapararon las gentes que venden mercancías, no alimentos. Y yo con eso termino, y le agradezco a muchas de las gentes y estudiantes que han participado en este proyecto. Ya, terminé. Muchas gracias, doctor Javier. Es una presentación muy, muy interesante, con mucha información que vale la pena tener en cuenta. Yo me quedo con esa propia idea de no es la vaca, es la ganadería, o es el tipo de ganadería, porque justo es una dimensión muy que conecta, digamos, cada una de las presentaciones en torno es la producción de una mercancía, lo que ha presionado y ha hecho parte de esta conflictividad en términos socioambientales. Entonces, muchas gracias. No consumo